¿quién es quién en esta guerra del transporte? El usuario es el perjudicado. Al final del día, de todo, sí. Ya. El usuario. Ya. Para mí es el único perjudicado. O sea, no. O sea, ya, no hay nada más. Ya. De un lado tenemos al municipio de Quito, de otro lado tenemos al gobierno nacional y de otro lado tenemos a los transportistas. Así es. Ya. En el medio, El usuario. el que se perjudica es el usuario. ¿Sabes cuántas personas que habitan en Quito se movilizan en el transporte urbano? 1.8 millones de personas. ¿Tanta gente? Sí, así es. De 6 a 7. De cada 10, entre 6 y 7 personas se movilizan en el transporte urbano. Para que más o menos tengamos una idea de la monstruosidad que hicieron el martes y que le llamaron pomposamente, te juro que aquí somos pero campeones para inventarnos esos términos, ¿no? Racionalización del horario, miserables. Racionalización. Así como cuando te suben el valor de gasolina y te dicen racionalización o actualización de los precios para no decir que te subieron la gasolina. Acá utilizaron al más puro estilo de algunas autoridades de los últimos gobiernos, racionalización de los horarios. Entonces no salieron a circular a las 5 y media de la mañana, sino a las 8 de la mañana. Entonces tú te encontrabas con unas colas impresionantes en sitios, obviamente, donde se concentra mucha gente, como Calderón, Carapungo, como el Playón de la Marín, como Quitumbe. Era una cosa de locos, de locos. El eufemismo más simpático que yo alguna vez encontré para referirse a un impuesto. A ver. Ajuste temporal reembolsable. Es el mejor de todos. ¿Quién lo dijo? Ajuste temporal. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo, o sea, fue en el marco de No esto. me acuerdo. Sí. Ajuste temporal reembolsable. Sí, ese fue el mejor, o sea, para referirse a un... Pero bueno, se están curando en sano, ¿no? La racionalización es no decir vamos a paralizar, porque ahí estarían cometiendo un delito, ¿no? Eso es lo que yo quería precisamente preguntarte, Juan Manuel. Es la suspensión de un servicio público... Es un delito. Y eso es un delito. Artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal. Es que yo creo que por eso no se pararon. A ver, porque te van a decir, no nos paramos, simplemente salimos más tarde. No salimos a las 5 de la mañana, salimos a las 8 de la mañana, pero operamos, trabajamos. ¿Ya? Justamente por lo que dice Juan Manuel. El COIP establece una sanción, porque es un delito tipificado penalmente, una sanción de prisión para el que paraliza servicios públicos. De 1 a 3 años. Y además teniendo en cuenta que también podría haber el expediente administrativo dentro del municipio de Quito, ¿no? Para que podría revertir la frecuencia, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí se confabulan dos acciones, 2 expedientes, no sanciones todavía, ¿no? Sino 2 expedientes. Primero, una investigación penal en fiscalía, que yo sí creo que el alcalde, el presidente de la Comisión de Movilidad, el secretario de Movilidad tendría que haberlo hecho. Así con la misma firmeza que salió cuando dijo que había un sabotaje en el metro. Yo creo que con la misma firmeza tenía que haber salido. Y no, en la tarde se estaban reuniendo en una mesa técnica. ¿Qué son estas mesas técnicas, Juan Manuel? Porque ahora estamos en esa etapa, ¿no? ¿También crees que es un eufemismo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un acuerdo. Es una negociación. Pero una mesa es una negociación. Pero bajo estándares técnicos necesariamente. Esteban y Fabricio, mira, yo soy un fiel seguidor de Fabricio. Dios de Padre, Y no por lanzarle flores. Azul, y ustedes, No, yo nací azul grana, perdón. Azul grana, no, cuidado. Yo nací en el único barrio donde tiene estación de tren, estadio, teatro e himno. ¿Qué barrio es ese? Chimbacalle. Chimbacalle. Pero mis padres luego me trajeron para acá al norte, lo cual eso no entra en discusión. Tenía 6 años, no podía quedarme en el sur. Y la verdad es que en este tema de las mesas técnicas, yo cuando estuve de funcionario público, es para tirar la pelotita dos semanas y 3 semanas. Es ganar tiempo. Lo que yo le decía a Fabricio, vi la entrevista que tuvo con el presidente de la Comisión de Movilidad del municipio. ¿Saben qué dijo? Que tuvo 200 mesas técnicas con los transportistas. A mí me impresionó ese número. 200 mesas técnicas. Pero se contradice con lo que dice el alcalde. Porque el alcalde dice que recién, ahora el 14 de mayo, se instalará la mesa técnica. ¿Y qué pasó con las 200 mesas técnicas anteriores? Porque nunca nos explicaron que estas 200 mesas técnicas, ¿de qué hablaron? Es lo que dijo en esta entrevista, y gracias por ver la entrevista, Juan Manuel. Lo que dijo en esta entrevista es que a partir de eso se generaron unos acuerdos sobre unos temas, por ejemplo, el tema del sistema integrado de recaudo, que recién ha sido anunciado y está siendo aplicado hace pocas semanas, pero que no ha habido acuerdo sobre el tema tarifario.
O sea, tratando de explicar que sí hubo diálogo previo, que ha sido una de mis críticas personales que las he formulado, porque en este país somos reactivos y nada proactivos. Entonces dice, no, sí hubo reuniones y que por eso nos sorprendió esta actitud de los transportistas. Entonces el argumento es ese, que en esas mesas previas hubo este tipo de acuerdos. Entonces mencionó uno de esos. Fabricio, ¿en qué pueden llegar a un acuerdo con el sistema integrado de recaudo, que es un sistema que tiene que aplicar el municipio sí o sí? ¿Cuál es el acuerdo que tendrían que tener el transporte privado, que son en los buses, que además no están todavía integrados pues, al sistema integrado? Solo ciertos sistemas, los alimentadores del metro, ciertas paradas del trole, del ecovía, no están integradas en su totalidad. Entonces, 200 mesas técnicas, ¿es verdad que los funcionarios públicos nos podemos reunir, o exfuncionarios nos reunimos 200 mesas técnicas y no topamos el tema fundamental, que es la tarifa? Y claro, lo más fácil, yo en muchas cosas no comparto con el gobierno, pero tirarle el muerto al gobierno por el subsidio. Cuando la tarifa ya estaba establecida en la ordenanza 17-2020, pues. Y está estructurado de cómo se tiene que hacer la tarifa. Yo le escucho al señor Llanes y la verdad que me da pavor cuando dice la tarifa técnica es 65 centavos y la tarifa social es 45. Es como cuando vos tienes un carro y quieres vender en $15,000 y dices 18. ¿Para qué? Para bajar a 15, pues. Pero ya está establecido la norma técnica de cómo se tiene que establecer, porque además se tiene que cumplir ciertos parámetros. ¿Pero qué dice la norma técnica? A ver, sobre el valor de la tarifa, porque me da la impresión que esto se convierte en una especie de baratillo, ¿no? ¿Quién da más? ¿65, 60, 50, 55, 45? Para ponerse de acuerdo. Claro. Parece, ¿no? Mira, Fabricio, se establece en el año 2020, eso también otra cosa. Esta administración municipal va a 3 años, ¿no? El 24 de mayo cumple 3 años. Le falta 1 año para que se determine su periodo. Y la verdad que a mí me identifican, me conocen porque yo trabajé en la administración del doctor Jorge Yunda, pero en la administración de Jorge Yunda con los concejales se aprobó la ordenanza de la tarifa. La de noviembre del 2020. Del 2020. Donde elevaron de 25 a 35, donde no se habían topado hace 15 años aproximadamente. Desde el 2004. Se hace en 1 año de gestión de esa administración, se hace la ordenanza y mire, y se iba a ir cumpliendo, pero claro, luego ya supimos cómo desembocó todo esto. Y también la de rutas y frecuencias, que esa ordenanza se la dio de baja el ciudadano Guarderas. Pero quiero entender, a ver, esa ordenanza estableció el aumento de 25 a 35, Así pero es. ¿qué más? Y ya le voy a preguntar, obviamente, yo creo que también hay que conversar sobre las condiciones y obligaciones que tenían los transportistas, Claro. que luego lo cumplieron. Pero en esa ordenanza se estableció un parámetro para, en el futuro, elevar un poco más, poco a poco, la tarifa, ¿o no? No se establecieron plazos, pero se tiene su ordenanza y se puede ir haciendo las reformas para que se pueda ir normalizando y haciendo estos aumentos de la tarifa, porque uno sabe que el problema es la tarifa y al final del día no es la tarifa, sino es el servicio. Para que se suba estos 10 centavos, el transporte público tenía que cumplir ciertas exigencias de servicio, de seguridad, de cumplimiento con la ley. Es decir, ya se establecen normas en las cuales la actual administración lo único que tenía que ir haciendo es reformar de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a las mesas técnicas. Porque yo sí creo que las mesas técnicas también debería estar un observatorio de movilidad, alguien representante de los ciudadanos. Porque como tú bien iniciaste, aquí es gobierno, municipalidad y transportistas. Y los ciudadanos tienen voz y voto. Por recibir en una silla vacía en el Consejo Metropolitano, es voz y voto dentro del Consejo. O sea, es voz por lo menos, ¿no? Tiene voz. Conceptualmente la silla vacía es voz. Sí, es voz, pero no tiene ningún más campo de decisión, que está bien, que por eso tenemos autoridades. Por eso tenemos autoridades. Pero hemos visto que cada vez que quieren hablar de la movilidad, porque la movilidad en Quito es tema tabú, nadie quiere hablar. Cuando les llaman a las autoridades al consejo, nunca hay la mayoría. A nosotros, cuando nosotros estábamos en el municipio, nos llamaban a consejo y nos decían, flaco, anda, defiende tu tema y allá. No es que hacemos mayoría y que no comparezca ni el secretario de movilidad, ni el gerente del metro, ni el director del MT. Más bien tenemos que saber y que nos den explicaciones por intermedio de nuestros concejales, porque para eso son elegidos, para fiscalizar.
¿Ha habido fiscalización de la movilidad en Pero, Quito? por ejemplo, yo preguntaba justamente el tema de la ordenanza. Casualmente, mira tú, esta mañana estuve un poquito revisando los antecedentes. Tenemos la ordenanza y además entiendo que el aumento no fue inmediato, sino se aplicaba desde el 1 de marzo de Así 2021, es, ¿verdad? 2021. Entonces se estableció diciembre, enero, febrero para que los Las condiciones transportistas puedan adaptarse a las condiciones. Y me encuentro con una nota que decía que a partir del 1 de marzo los transportistas que no cumplan con esos parámetros no podrán cobrar 35 Así centavos es. de dólar. A ver, si uno sale a la calle, todo el mundo te cobra 35 centavos. A ver, aquí hay la necesidad de hacer un tiempo fuera. A ver, Yo soy usuario del transporte público, ustedes no. Yo puedo hablar. ¿y por qué dices que yo no? Sí, no. Yo sí uso metro, ¿qué te pasa? Metro, uy, no. Muy- ¿Qué sacrificio muy aniñado tuyo, eso, muy aniñado. No, qué sacrificio tuyo. Yo soy Pero es usuario. lindo el metro. Yo soy usuario y del metro me parece que marca una etapa muy importante para hablar. Sí. Yo como usuario te digo, en esa época había empresas, rutas que cobraban los 25 y otras que cobraban los Así es. 35. Y poco a poco, o sea, poco a poco se fueron equiparando hasta todas cobrar 35. Pero al inicio cobraban 35 muy pocas. Y fue durante este tiempo que entre finales del 2020 y marzo del 2021. O Fue así. sea, tú confirmas que al inicio Pasó. no todos cobraban 35. Sí, así fue. No todos Ya, cobraban ¿y hoy 35. cuántos te cobran 25? Ninguna. Una de ellas no te cobra 25. ¿Y tú crees que los que te... ¿Mejoró? No mejoró. ¿Tú crees que mejoró? No mejoró, claro que no. Porque además eso es Y eso responsabilidad pasó, de... mira cómo me desbloqueaste eso. Eso sí es responsabilidad de la Estamos Secretaría de con Movilidad, ¿no? usuario. Por usuario, o sea, Claro, el tema claro. usuario fue así. Había unos que cobraban 25 y otros que cobraban 35. Al comienzo no te cobraba 35, sino, ya te digo, de cada 4 rutas te la cobraba una. Pero ya poco a poco se llegó a... Sí, tarifa a la nacional. totalidad. Pero eso era porque existía un control previo por parte de la Secretaría de Movilidad que tenía que hacer este seguimiento a las ¿Cómo hacen empresas ese control, Juan Manuel? con los fiscalizadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ya, Y ellos ahí- estaban en las calles. Claro, y iban claro, controlando y tenían qué que- tenían que cumplir los buses, por ejemplo, para que puedan cobrar de 25 a 35? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que tener las normas básicas, ¿no? Las llantas en buen estado, que los pasajeros en unos puntos tenían que ir todos sentados. Es decir, tenían que tener las mínimas reglas de seguridad, pues. Pero aquí no se cumplió, después ya no se cumplió y después ya ni siquiera hubo control. Entonces, los transportistas empezaron a seguir transportándose y tampoco había controles de calidad, porque también eso se tenía que cumplir dentro de este proceso, pues. Por eso fueron las mesas, ahí sí habían mesas técnicas con todos los organismos del municipio, para ponernos de acuerdo a nuestras competencias. Como yo tenía que estar a cargo de los fiscalizadores, ellos tenían que subirse a los buses y ver si es que cumplían las paradas, que eso era totalmente lo que se exigía, que los buses cumplan con las paradas. Ahora uno sigue viendo que es al vuelo. Entonces, son temas y que cumplan con los temas de velocidad, que los conductores estén con los documentos profesionales. Es decir, era un trabajo en conjunto que se hacía. Ahora nosotros no vemos ese control por parte de la Secretaría de Movilidad. Tal es así que si ustedes piden a Secretaría de Movilidad cuántas unidades han sido sancionadas dentro de esta administración, ninguna. En esa misma época A ver, usuario. se habló... sí, yo. Usuario. Verás, yo tengo... ¿De qué línea? Yo te uso todas. Todas te uso. Nunca dijo la Te línea. digo, no, desde Colón Camal pasando por... Ya no hay Colón Camal, viejo. Ya no hay Colón Camal. Tenga la bondad de retirarse No, ya del no hay. programa. ¿Cómo no va a haber? Ya no hay Colón Pero Camal. si uso todos los días. ¿Colón Camal usas? Pero si esta llega a la puerta de mi casa, pues. Pues me retracto. Tenga la bondad. Sí, sí hay, sí hay. Oye, Sí hay, por yo pensé que ya no ventaniza, había. no, ¿cómo Yo puede ya haber? no había visto. Hasta la Camal Hipódromo hay. Camal Hipódromo. Está, ya. Marina Magdalena, No, ¿todavía? ¿Ya no, que yo recuerde, no. Bueno, es que para ir al sur el metro es muy útil y muy rápido. Yo recuerdo que por esa época, verás, para mí me parece que la mejor imagen que puede dar una ciudad es su transporte público. Claro. O sea, una ciudad es su transporte público. Olvídate. O sea, nunca vas a encontrar una ciudad ordenada, limpia, bien manejada con un transporte público deficiente. El transporte público de calidad es la mejor imagen de una ciudad. Yo me quedé, tengo una dirección. Yo estuve por primera vez en diciembre en Madrid, hermano. Yo solo usé transporte público. hermano. Me quedé loco. O sea, ni se diga el alcance. Me quedé loco. Ni se diga el Me quedé alcance. loco. La calidad. Solo el transporte servicio. público, hermano. Es que Ni una vez usé taxi. ese es precisamente el objetivo. Una ya maravilla. Cuando se habla y se amplía el alcance. En esa época, cuando se estaba hablando de la subida que finalmente se ejecutó,
El alcalde de entonces trajo un concepto que para el mundo en esa época era revolucionario. ¿Cuándo? En finales del 2020. Ya. Que para el mundo en esa época era revolucionario, que hoy es revolucionario, pero que ya está en aplicación en algunos lugares del mundo, el transporte tarifa cero. ¿Qué tan viable es el transporte tarifa cero? Es muy complejo aquí en el Ecuador porque tendríamos que ver de dónde salen los fondos ¿Cómo para se que subsidia cómo eso? se subsidia. Porque es un subsidio. Sí, pero debería haber, o sea, debería haber esa alternativa, pero con los estudios adecuados y que se tengan los fondos, porque si no, la verdad es que no podemos estar en este tira y afloja de que los transportistas nos digan, es que no me alcanzan por las llantas, es que no me alcanzan para el cambio de aceite, porque todo eso tiene que ir anclado a todo lo que ellos brindan. Por eso esa tarifa cero aquí es medio imposible, pero se podría hacer. El concepto de tarifa cero es para los que menos tienen, para Claro. los más pobres de los pobres. Así Ahí es. sí es un subsidio para ese Tiene sector. que, sí, un subsidio, pero tiene que ser, ¿quién va a dar el subsidio? El municipio. Claro, y además, ¿cómo se lo va a dar? Pero si aquí Así ni siquiera estamos en pleno siglo XXI, año 2026, que tienes unos avances tecnológicos impresionantes y resulta que aquí no saben cómo, por ejemplo, focalizar los subsidios. No pueden. ¿Ya? Yo soy, y lo he dicho públicamente, yo sí creo que en algún momento el Ecuador tiene que debatir el tema del subsidio al gas, que aquí es intocable. ¿Cómo puede ser ¿Cuándo es el posible? próximo feriado? Este mes. Ya. ¿Ya? Ahí. Pero imagínate, aquí tiene que debatirse eso. ¿Y cómo hacemos para no subir a las más pobres de los pobres? Ok, ha de haber alguna manera de focalizar algún mecanismo tecnológico. Y no hay cómo. ¿Sabes que incluso la tarifa cero, que en otros países funciona para adultos mayores, para niños, adolescentes en edad Por escolar? ejemplo, ¿en qué países? ¿Aquí en el continente? En Brasil, por ejemplo. Ya. Tarifa cero para adultos mayores, niños, adolescentes en edad Brasil? escolar. En Brasil funciona Pero en tarifa todo el cero. país. No O en sé estados, si en porque son todo el federados, país, Claro, son por eso federados. digo. pero al menos en Sao Paulo y en Río de Janeiro sí funciona así. Tarifa cero para adultos mayores y Y Sao Paulo, que es estudiantes. una ciudad... Es pero- un país, claro, prácticamente. enorme. Acá en el Ecuador ni siquiera para el adulto mayor funciona, porque aquí es todavía media tarifa. Entonces, sí hay conceptos que se han ido quedando en el tiempo, pero ese de la tarifa cero, hoy el mundo lo discute, pero en esa época era totalmente... Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Manuel, o sea, tal vez conceptualmente tiene sentido. Teóricamente es- Ya, teóricamente tiene lógica además, porque tú le estás dando un subsidio al que realmente lo necesita. Yo no creo en los subsidios generales, yo creo que los subsidios tienen que ser particulares, tienen que ser focalizados, pero en este país, como te digo, no puedes focalizar determinados subsidios. ¿Qué vas a traer una...? En Europa hay ciudades donde funciona ya. Y en esta ciudad también, ojo, porque como dijo Fabricio, las estadísticas de que de cada 10 quiteños, 7 utilizan el transporte público, habría que desglosar cuántos de estudiantes, Exacto. cuántos de tercera edad, es decir, habría que hacer un estudio muy grande, pero debería ser ese el objetivo, pero la verdad que si tenemos 200 mesas técnicas para ni siquiera establecer la tarifa, nos demoraríamos 1.400 mesas técnicas. Pero ¿tú no crees que se dieron 200 mesas técnicas? Imposible, es imposible, 200 mesas técnicas. O sea, ¿cuánto se demora una mesa técnica? 45 minutos, porque sí, la próxima semana hablamos, sí, la próxima semana. ¿Vamos a cumplir? Sí, vamos a cumplir. Nosotros teníamos mesas técnicas con taxismo. Cada semana, obligatorio, cada semana. Pero sí iban haciendo seguimientos y se iban cumpliendo ciertos objetivos. Pero la verdad es que nunca llegas a donde se tiene que llegar, que es a una ordenanza en la cual ellos mismos han manifestado que desde en octubre del 2025 ya se hablaba de este tema de que el gobierno va a quitar el subsidio y el alcalde dijo que va a impactar en la tarifa. En octubre del 2025, no creo que desde octubre del 2025 hasta mayo, que estamos ahora, no se hayan reunido y se hayan sentado a conversar para llegar al día lunes para otra vez sentarse y conversar. Y decir que van a empezar las negociaciones del 14 de mayo. Pero es que yo, por ejemplo, a ver, ahí sí, tal vez a riesgo de discrepar, porque eso también lo he dicho públicamente. Yo desde 2019, que tuvimos esta primera decisión de Lenín Sí. Moreno respecto de los subsidios, yo vengo diciendo que esa decisión es correcta. Sí. Algunos me han incendiado por eso. Pero es correcta esa decisión porque, insisto, los subsidios no pueden ser generales. Así es. Aquí sí tienes clases sociales que pueden pagarte el valor real de los combustibles.
Ya, tienes que ir a la focalización. Pero para mí, en este país en donde todo el mundo reniega del diálogo, las decisiones tienen que ser dialogadas, tienen que ser socializadas, conversadas. Es decir, esta última decisión del diésel se la hizo de un momento a otro, o al menos ya lo tenían preparado, pero nunca nadie siquiera se olió esa intención de que iban a eliminar el subsidio al diésel. No hubo diálogo con la academia, no hubo diálogo con los transportistas, no hubo diálogo con los gobiernos locales, que al final del día son los que van a tener que tomar decisiones respecto de las tarifas del transporte público. Porque yo también me pongo a pensar, y no voy a defender a los transportistas, que me parece terrible lo que hicieron esta semana, pero está claro que una tarifa ha de corresponder a $1 el galón de diésel y otra tarifa a $3, a $2.90, casi $3 el galón del diésel. O sea, no hay equivalencias. Pero ¿por qué se tiene que esperar? ¿Por qué se tiene que esperar del gobierno nacional que quite un subsidio para recién empezar a tomar decisiones? Porque el tema porque había que allanar el camino en ese momento. Porque en Guayaquil también están en el mismo problema, ¿no? Claro. Siguen conversando de si suben de 40 a 50 centavos, están también en este tira y afloja los transportistas. Pero yo no creo que el municipio tenga que estar esperando a ver si nos quita. O sea, no hay que ser reactivo, hay que ser preventivo. Hay que ya haber tomado decisiones desde antes. ¿Sabes qué también me preocupa? Y digamos, este es un mal momento, entre comillas, porque tienes a la vuelta de la esquina las elecciones. O sea, justo eso sí. en la antesala de las elecciones. Yo también quería hurgar en su perspicacia. ¿Hay algún ingrediente? No, es así. O sea, en política es una jugada. Eso es lo que quiero preguntarles. ¿Hay alguna perspicacia en el momentum? Pero claro, pues. Pero claro. Si el martes, por ejemplo, a ver, cuestionemos, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan Manuel, que no puedes esperar a que el Ejecutivo tome una decisión, porque ese es un tema que a nivel local hay que transparentar. Así es. Pero sin duda alguna, y esto había que empezar a abrir trocha desde los años anteriores. Estoy completamente de acuerdo. Sí. O sea, no esperar que estalle esto. Pero claro, viene la coyuntura. Y justo el martes ocurrió el tema y luego tienes a voceros gubernamentales articulados con el mismo discurso. Entonces tuviste una autoridad que estuvo en una radio en donde le dijo como en 2 minutos como 20 veces inepto al alcalde, y tuviste a una ministra que hizo exactamente lo mismo, y tuviste a un legislador. O sea, permíteme ser suspicaz. Ya, eso pasó el martes. Pero la respuesta del alcalde no fue adecuada. Yo creo que debió haber sido más contundente. Fue una respuesta que se visibilizó. Tenía que ser más contundente. Como alguien que estuvo superado por la situación. ¿Saben cuál es el problema? Tenía que haber sido contundente. ¿Saben cuál es el problema también aquí? Que yo sé que es difícil, pero ningún político se hace cargo de sus responsabilidades. Nadie sale a decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Me equivoqué, o ¿saben qué? Me tardé. Es mi culpa. Porque puede ser porque estamos en elecciones, o puede ser por la coyuntura, pero no he escuchado a ningún político decir, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo me responsabilizo porque mis autoridades no funcionaron o porque no tomé las decisiones. Pero yo sí creo que si cuando salga algún político a decir, ¿saben qué, señores? Me equivoqué, voy a corregir, no como decía Lucio que tenía que rectificar. Se rectificaba cada rato, que parecía rectificadora, ¿no? Claro, por eso le bautizaron así. Claro, entonces, pero sí sería bueno de que de parte del gobierno local, de parte del gobierno nacional, de las autoridades locales digan, ¿saben qué? Me equivoqué. Porque no hay nada de malo en reconocer que todo este problema, hay un tema político de por sí, claro que sí, pero los que nos gobiernan son políticos. Y cuando salen a la luz pública en un tono de guerra, yo no creo que los ciudadanos querramos que esto sigamos en guerra. Completamente. Sino que golpear la puerta, señores, conversemos. Oye, yo no sé si te ha pasado, les ha pasado a ustedes. Yo al menos hablo por mí. Yo estoy hasta la coronilla, hermano. Te lo juro, estoy hasta la coronilla de la confrontación. Porque yo estoy completamente de acuerdo. Yo soy de tu team, no me refiero ¿Del Deportivo Quito? No, por si acaso. Pero viejo, yo sí esperaría que alguna vez digan, me equivoqué. Sí. Permítame hacer una digresión saliéndome del tema. Le escucharon al asambleísta Nango esta semana, le habrán escuchado, ¿no? Entonces este hombre, en la rendición de cuentas, se manda un adobe, ¿no? Y dice, mis compañeros de la Comisión de Fiscalización, que yo les he dicho que no. O sea, insinuando que sus compañeros de la Comisión de Fiscalización extorsionan, porque esa es la conclusión. Ya, que empiezan una fiscalización y que para no seguir están pidiendo cargos públicos. Palabras más, palabras, es lo que dijo. Dijo lo que dijo. Y al día siguiente este señor, en lugar de decir ante las cámaras, abordado por los colegas, señores, me equivoqué, me expresé mal, no era lo que quise decir. No, me han tergiversado. Yo me refería a los ex asambleístas, el señor Daniel Mendoza, que no sé qué. Brother, escuché 2 veces el video completo. Menos mal no dijo la última de estas. ¿Me entiendes? Me hicieron inteligencia artificial. Oye, no pueden reconocer, como dice Juan Manuel,
¿Cómo les cuesta admitir que se equivocan? Tienen 10 asesores, 4 asesores. Y la verdad es que no está... yo creo que hasta la ciudadanía va a ver con buenos ojos cuando algún asambleísta diga, ¿saben qué? Me equivoqué. Hasta te puede generar empatía. Claro, Te equivocaste claro. porque eres humano. Y más humano te hace el reconocer un error. Sí, pero eso yo creo que es un tema de un baño de humildad que creo que los políticos no tienen porque sus asesores les hacen ver una realidad que no existe. Los asesores, la verdad, cuando tú dices, no, estás bien, el tránsito en Quito sigue, estamos muy bien, y sales a las calles y dices, no estamos tan bien. Pero si este parado me dice que sí estamos bien, estamos bien. Oye, hermano, ¿Sabes de qué me hizo acuerdo? ¿De qué? Con esto de los políticos que se equivocan. Un famoso político boliviano, una vez su vida privada salió a la luz y era una vida privada extramatrimonial, ¿no? No es Evo, ¿no? No es Evo, es Carlos Palenque. Ah, ya. Y, Porque Evo también te dice esas cosas. Y a él, Pero el único. a él le abordan sobre el tema y el tipo se manda una frase que quedó para la historia. El tipo le preguntaron, bueno, ¿y esto? ¿Qué acaso ustedes nunca han amado? Se acabó. Nadie más le volvió a preguntar. Sacó del estadio. ¿Qué acaso ustedes nunca han amado? Entonces, sobre o sea, la capacidad de empatía que puede generar un político sobre ese tema no está Pero explorada. si el político se cree el cuento y todavía lo dice, ¿no? Me han solicitado que sea candidato, las bases me están pidiendo, el pueblo me pide que sea candidato, ¿no? ¿Cuál es el pueblo? Resulta que te presenta ese candidato, ni tu familia vota por ti. ¿Cuáles son tus bases? Pero dice, no, pero es que se la creen, creen. No, es que están edificados sobre una estructura diferente a la que vivimos del resto de personas comunes y corrientes. Vos admites cuando te equivocas. Yo me la paso equivocándome todo el tiempo. Pero públicamente lo dices. reconoces, lo dices. Obvio, Lo dices. claro que sí, yo me vivo equivocando. Yo creo que este oficio de la comunicación es un oficio lleno de errores porque es un oficio de humanos. Porque nos equivocamos Totalmente, siempre. nos pasamos equivocando todo el tiempo. Pero es muy diferente. Admitirlo. Claro. Y por el poder. Y el poder, La y en mierda la que situación que puede sentir el poder, ustedes tienen el poder del micrófono, pero los otros tienen el poder verdadero, ¿no? Entonces, el decir, me equivoqué. O sea, el nuestro, digamos, perdón, no es arrogancia, no lo tome mal la audiencia, ¿no? Pero es un poder, o sea, la es poder, comunicación es poder. un El micrófono. Es un poder, es un poder. El micrófono, la cámara, el hablar, es un poder. Pero que dice Juan Manuel, los transportistas terminan siendo un poder. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y yo traía a colación esta semana, 1996, si la memoria no me falla. Febrero. ¿Ya? Me acuerdo claro. Gobierno de Sixto, alcalde Maguat. ¿Te acuerdas cuando sitiaron la ciudad? ¿Te acuerdas? Sitiado. Pero ¿sabes qué? El alcalde y el gobierno trabajaron juntos. Exacto. Yo me acuerdo clarito. Yo tenía un año viviendo en Quito. Yo viví en el 95. Una semana duró eso. Me acuerdo. Ya, yo me quedé impresionado de la articulación del gobierno, del presidente Oramallén con el alcalde Maguat, para responder a los transportistas. O sea, hubo diálogo entre las autoridades para enfrentar a los transportistas que, claro, se tomaron la ciudad, ¿no? Pero después también ha habido las tomas de los taxistas también. Claro. Es decir, han habido tomas significativas por parte del transporte. Y está bien que tengan sus exigencias, pero las exigencias del ciudadano es que tengamos un mejor servicio. Porque yo no creo que la gente, si tiene un mejor servicio del transporte público, al final se van a quejar, va a haber la situación económica también es muy difícil, pero si te suben el costo y tienes un buen servicio, créeme que la gente no le va a gustar ¿Cuánta pagar. gente se queja de la tarifa del metro? Casi nadie. Es que va de la mano con lo que acabas de decir. Así es. Y precisamente Va de la mano con la que acabas de esa decir. pregunta yo quería hacerte. Juan Manuel, la presencia del metro, la operación del metro marcó un antes y un después en la movilidad acá en Quito, en su tratamiento, en la gravitación que tiene dentro del municipio, dentro de los gobiernos seccionales. Totalmente. O sea, el metro, el funcionamiento del metro solo tiene un pero. El contrato de mantenimiento. Eso quiere decir que no tiene aire acondicionado. No. Me parece que aire acondicionado, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de estar en algunos metros. Estuve recientemente en el de Boston. Y no hay aire acondicionado. En el de Nueva York, es que la gente entra, sale y son tramos un poco más largos, ¿no? En el de Washington sí hay, en el que lo conocí también hace poco que estuve, en el de Madrid también hay aire acondicionado. Sí, pero ojo, el metro aquí tiene que ser con un sistema integrado, ¿no? Que los buses vayan allá, que exista bicicleta pública ahí, o sea, que realmente el metro sea el conductor, porque si no, el metro a mediano plazo puede ser una empresa un poco problemática porque no va a sustentar lo que cuesta. Entonces, si es que
ojo, que en el 2020 también hubo esta ordenanza de las rutas y frecuencias, el reordenamiento de las rutas y ¿Qué frecuencias. quiere decir esa ordenanza, Juan Manuel? Ya sé, para cumplir ciertos parámetros, para tener, porque es más, ya en el proceso de las rutas y frecuencias era como un aviso de remate, es decir, tenías que entrar y decir yo tengo tantos buses y vamos a abarcar de tal punto a tal punto, es decir, pero siempre enfocado en que el metro era el centro neurálgico, ¿no? Pero se dieron de baja, entonces las cooperativas que más poder tenían de unidades, de servicio, eran las que mejor tenían las mejores rutas. Pero de ahí, la verdad es que si no se cambian las rutas y no le vemos como al metro como un ente neurálgico, la ciudad va a tender a la quiebra. Porque ¿de qué nos sirve que sigan existiendo los Marín Carcelén, los Amazonas, la Marín, el Condado, si es que no tenemos un centro integrado a las paradas del metro? Entonces, claro que ha cambiado el metro. La verdad es que el quiteño siente orgullo del metro, ¿no? Porque es esta cultura metro que vivimos y que también la tienen en Medellín. Que la ciudad, no en Medellín, pero la ciudad puede ser un desastre, pero el metro es lo más lindo de nosotros. Y yo no sé, no recuerdo si ese mismo sentimiento teníamos o tuvieron los quiteños con el trole. Sí lo tuvieron. Yo sí me Sí, acuerdo. pese a que no era precisamente un transporte de avanzada. No, pero para el Ecuador era una novedad. Pues, Claro, sí, porque... Sí, no, claro. Diciembre del 95, que yo vine a vivir acá en Quito en abril del 95, claro, el presidente Manguad inaugura el trolebús en diciembre del 95. Yo me acuerdo, hermano, la familia de mi mujer venía acá a conocer el trolebús. O sea, te digo que era... De cachas de Guayaquil sí, acá claro. a conocer el trole, a pasear en el trole. O sea, el Y en el bus de 2 pisos. Había los articulados y los buses Sí, de 2 pisos, así que era una O sea, novedad. el bus Y de- luego el trolebús. El bus de 2 pisos, Quito fue la única ciudad de Sudamérica que tenía bus de 2 Tenía pisos. bus de 2 Sí. pisos. Que hacía la troncal Patria Plaza de Toros. Sí, así es. Toda la avenida Amazonas. Que era un transporte normal, ¿no? Claro, era una troncal, era una línea que es prácticamente línea recta, que en ese entonces la Plaza de Toros era alejada. O sea, Claro, y se daba la vuelta en la patria. Exactamente. Se de ahí se daba la regresaba. vuelta a la patria y seguía por la avenida Porque era- doble vía. porque doble vía era- el Amazonas. claro, doble vía. El Amazonas era doble vía entre la Patria y Sí, la Colón. el tontódromo. Servicio de transporte con buses de 2 pisos como hay en Londres, en Claro. Hong Kong, solamente acá en Quito. Pero lo que te digo es que el trolebús era toda una novedad, como hoy es el metro. No, y lo mismo luego pasó con la Ecovía, que fue luego un caso emblemático para que otras ciudades de Sudamérica, empezando por Guayaquil, Medellín, Bogotá. Antanas Mocos vino el acá y Transmilenio, creo que se lo llevó a César Arias para que le diseñe el sistema ya en Bogotá. Pues, que fueron sistemas... igual que- Nebot se lo llevó a César Arias sí, a Guayaquil, claro. para la metrovía. que fueron sistemas que empezaron acá en Quito. Pero bueno, de Ecovía ahorita no tiene nada, ¿no? Porque No. O sea, Anti-Ecovía, deberían cambiar el nombre. sí, yo creo que el nombre se debería cambiar. Corredor de la 6 de diciembre, corredor no sé cuánto, pero Ecovía, hermano, lo que más hay es humo ahí. O sea, eso esperemos que no nos pase esta moda como el trole, porque el trole, más allá de esta nueva renovación con el UNOPS, que es un poco delicado el tema por el procedimiento y por las comisiones, la cosa es que no pase de moda y que comiencen a maltratar el metro. Porque lo que pasa en el trole y en la Ecovía es que hay inseguridad, hay paradas que son muy sucias. Yo no sé por qué podemos llegar a tener esa cultura como el tranvía en Cuenca. No estoy hablando de Sydney, no estoy hablando de Londres, estoy hablando de Cuenca, que es de aquí a 7 horas. A 400 kilómetros. Que si es que tú pagas con una aplicación, pagas, nadie te tiene que estar controlando de que si es que te metes, no te metes, ver la ventanita. O sea, ¿por qué no podemos tener esa Pero cultura? ahorita, por ejemplo, en el tema del metro ya funciona la PP, ¿no? Sí. Yo el martes, porque el martes usé, a propósito Sí, de esta sí, vaina, sí. yo Qué tenía... esfuerzo que has hecho. Hermano, claro, tenía pico y placa. Para empezar, tenía pico y placa. El sacrificio. A las 3 de la Oye, mañana tenía no te que trasladarme a la levantaste. plataforma gubernamental del sur, hermano. Entonces yo ya tenía mi APP ahí, con la APP, y funcionó. O sea, Sí. realmente funcionó. El metro Con mi tiene... código de barras y todo eso. El metro tiene cositas todavía por superar. Por afinar. Sí. Cositas. Pero el servicio como tal, o sea, imagínate, salir de la parada de Iñaquito y llegar al Recreo en 13 minutos. Claro. Es casi teletransportarse. Sí, Oye, no. el ir de Labrador a Quitumbe en 34, 35 minutos es... O sea, estamos ante una dimensión nueva del transporte, pero esto que ha generado, por ejemplo, o sea, en quienes prestan el servicio de buses,
ha afectado, ha influido positiva o negativamente? Tiene que haber influido negativamente porque Claro. seguramente bajan los pasajeros, pero Que prefieren usar el metro. que prefieren utilizar el metro más allá del costo, ¿no? O sea, ya te digo, no les molesta pagar el costo del metro. ¿Tú crees eso? Que a la gente la tarifa tanto no le interesa, sino encuentra Un buen el servicio, y el sí, alcance? un buen servicio. Me parece que tenemos que llegar hacia allá. Si es que el transporte público llega a tener un servicio casi de normalidad y de excelencia, yo no creo que haya problemas. El hecho de no cumplir con las paradas es un terrible riesgo de inseguridad vial. Hay un nivel de siniestralidad terrible en Quito. Entonces, el transporte público no es ajeno a esta situación. Y dígame una cosa, hay políticas. Lo único que pasa aquí ahora es que ustedes levantan un Twitter y ese rato, después de media hora, está la MT sancionando un bus o una moto, o me recuerdo a Fabricio, para que vea que soy seguidor, que denuncia un auto mal estacionado en la Plaza de Tours. Sí. ¿En qué tiempo le contestaron? En 5 minutos. En 5 minutos estaba sancionado, o sea... Oye, un sujeto ahí encima de la vereda, pero totalmente. Yo me quedé loco. Yo no puedo con esas cosas. Pero Me muero de las iras. la movilidad debería tener debería ser primaria aquí. Tiene que ser agente de control, entonces, No. pues está Y perdiendo. también me falta subir ahí unas fotos que mostré porque me muero de las iras en la República del Salvador. O sea, creen Ay, que no. creen que te ponen, se parquean, te ponen luces de parqueo y ya está, hermano. ¿Ah? ¿Sabes quién fue el único Y se que arma puso, un el único que tráfico. puso orden en la República del Salvador? ¿Quién? No. Una época así, pero parecía. Pero No me querían. Esa es de doble columna. se Sí, claro, se parqueaban en doble ahí. En doble, es que se parquean en doble. Sí. La verdad es que la República de Salvador es muy compleja, pero una de mis ideas locas era de que no existe el parqueo ahí, sino que se utiliza el parqueo del Parque La Carolina, de la Chiris, porque Pero me gusta esa idea. porque no es idea porque loca. la República de Me gusta. Salvador es muy corta Me gusta esa idea. y con el tránsito que hay, tener una sola vía te puedes demorar desde la Portugal hasta las Naciones Unidas casi media hora. Sí, sí, es si tú verdad. no tendrías los autos estacionados, eso fluiría. Yo tenía otra idea más loca todavía. No, pero me gusta la idea de Juan Manuel. ¿Sabes? Ese es realizable. Yo no sabía. Claro, Ese claro. es realizable. Ese y el Parque de Cumbayá. Porque ve, tienes el parque, tienes la Carolina, tienes el Quicentro, El tienes estadio. los supercines, tienes el estadio. O sea, sí hay sitios donde puedes parquear. Y los edificios. Además tienes que Desincentivar, Exacto. desincentivar. Los cuencanos dirían Incentivar, exactamente. desincentivar. El auto particular. Pero para eso necesitas tener un transporte público bueno. La idea más loca que yo tenía ¿Cuál? era hacerle peatonal y tránsito subterráneo. Esa es más complicada. Obvio que Por no. los edificios. Claro. Porque tienen el acceso. Pero los edificios, si te fijas, tienen, sobre todo los que están en el núcleo de República del Salvador, entre Suecia Y Portugal. y Portugal. No, y también un poquito más para el No, norte. entonces entre Naciones Unidas y Portugal. Pero esos edificios tienen entrada posterior también. Sí, también. Tienen entrada posterior. El mismo edificio argentino tiene entrada posterior, por ejemplo. Claro, En la calle el Dan Finlandia. Carton también tiene Claro, tiene entrada entradas posteriores. Hacerle peatonal tránsito por abajo y... No, más me gusta la idea del Juan Manuel. No, esa se la puede hacer mañana. Esa se le iba a hacer y también era también en el Parque Cumbayá. Te iban a reventar. Claro, me iban a... Pero ¿saben qué? Vea, O sea, hay que caminar 2 cuadras. Pero se ponen bravos. Fabricio, hay que tomar ideas de afuera y copiarlas. Nosotros, ¿sabes qué hicimos con el doctor Yunda? Hicimos el auto compartido desde la casa de la selección, era hasta las 6 de diciembre. Es decir, usted venía con 3 o 4 personas y usted tenía una vía libre, pero llegaba desde la casa de la selección hasta las 6 de diciembre en 2 minutos. Y respetando el carril del bus. O sea, el que iba solo, porque eso también, el promedio de uso de vehículo particular en Quito es de 1 persona por vehículo. Fíjense ustedes las personas, ¿cuántas personas van? 1 a las horas pico. Pusimos ese carpool que se llama, que es una idea copiada del extranjero. Duró 3 semanas, después llegó la pandemia. En la primera semana, en arameo me decían, en arameo se acordaban de mi mamá, en arameo. Que por aquí, que por allá, que cómo van a ser, que inconsecuente. Luego la gente empezó a tomar en cuenta que realmente sí se podía llevar más gente a Quito y empezó a correr. Entonces fue un plan que se hizo, era un plan que duraba un mes, pero Un plan piloto. un plan piloto
que por la pandemia se interrumpió, pero dio muy buenos resultados, porque así se maneja también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, si tú quieres ir más rápido, pagas. Sí, o, claro. o vas con 4 personas. Por las vías express estas, claro. ¿no? En el freeway tienes las normales y tienes express. Exactamente. Pero tienes que pagar. Pero tienes que pagar o ir con gente. Entonces, hay ideas que se pueden dar en la movilidad. A pesar de que te van a sacar el aire. A sacar el aire. Pero tienes que tomar ideas y hacerlas, pues. Porque si no, es más fácil que no digan nada. ¿No es cierto? Es más fácil que no. ¿Ve qué han hecho? No, mejor. Porque mira, el tema relacionado ya con el transporte y cómo va a terminar esta crisis, porque fue una crisis, lo del martes fue terrible. Que no se ha acabado, ¿no? Está en suspenso. el aire, está en suspenso. El martes fue crítico, movilizarse en Quito fue crítico en extremo. ¿Y cuál fue la solución? Mesas técnicas. Que no, liberar el pico y placa. ¿De qué sirve liberar el pico y placa? Si el 30, ¿acaso que la gente que va en transporte público deja su auto porque le da gana dejar el auto en su casa? Solo el 30% de quiteños tiene auto particular. Entonces, ¿de qué sirve mitigar? Porque ese es el problema de aquí. No hay un plan B. Porque el plan B no es liberar el pico y placa. Que es más, debería ser más riguroso. Debe haber hoy no circula, pero riguroso. ¿Tú crees que del pico y placa deberíamos pasar al hoy no circula? Totalmente. No, totalmente. Es que y del hoy no circula hay otra medida más extrema todavía. ¿Cuál? El hoy solo circula. Más restrictivo. ¿Dónde se aplica eso? En Brasil, por ejemplo, en Sao Paulo. Ya. Hoy solo circula. O sea, no es que solamente alternas 2, sino que botas como 4 o 6 Placas. dígitos. Y en México afuera. y Bogotá también se Bogotá, aplican, ¿no? es pares e impares. Ya. Entonces, Ahí te bajas al 50%. claro, pero ¿sabes cuál es siempre la excusa? Es que no hay buen transporte público. Pero ¿saben qué? Hay que utilizar el transporte público. Yo estuve en México en octubre, me parece. Volví a los no sé cuántos años a México. Me impresionó cómo ha evolucionado el sistema de transporte de Ciudad de México. O sea, yo por primera vez estuve en México en el año 99, en un viaje con el presidente Maguad. Y era un desastre, una cosa horrorosa. Ahora le sentí, o sea, han pasado varias décadas, pero le sentí mucho más eficiente. Hace un par de semanas empezó a operar el tren desde... ¿Tú estuviste recién? Sí, empezó a operar. Pero también sientes lo mismo. Sí, hay cada vez más opciones. ¿Verdad? Y además hay otra cosa que me llamó la atención. El asentamiento de las líneas más pequeñas. Oye, yo ya te digo, el tren desde el aeropuerto, desde el nuevo aeropuerto, desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta el centro de la ciudad, abrió justo hace un par de semanas. ¿Ah, sí? Un tren en 40 minutos. O sea, no llegaste al Benito Juárez, vos. No, sí, pero este aeropuerto va a operar más para el Mundial. Entonces ya tiene un nuevo aeropuerto, sí. Ya tiene una línea de tren, no de metro, de tren hasta el centro de la ciudad que está funcionando. Pero deben haber hecho por el Mundial, pero ya va a quedar ahí, ¿no? Ya está claro, obviamente. Pero otra cosa, por ejemplo, ahí tenían el transporte en México, no sé si te percataste, se divide entre hombres y mujeres, o sea, tienen una zona solo para mujeres. Accesos en el metro, por ejemplo. Sí. Claro, pero solo para vagones. mujeres. Sí, vagones, sí. Solo para mujeres. Vagones. Hasta las aplicaciones, ¿no? Toma en cuenta. Y aquí a la María Sol Corral casi le sacan el aire. Claro, ella tuvo la idea, ¿no? Ella tuvo esa idea y aquí casi la revienta. Hermano, ella como candidata a alcaldesa quiso promover eso. Claro, sí, pero claro. hay en México, yo no sabía que había en México. Verás, es un metro que transporta como 8 millones de pasajeros al día. Tiene 8 millones de viajes, es el segundo, el tercer metro más grande del mundo. Y sí, o sea, los servicios accesorios del Metrobús, todo. Sí, está integrado tren todo. ligero, todo está integrado. Y bicicletas también. ¿Qué pasa con la bicicleta pública? Sí. Ya tenemos más de, yo le iba contando los días, más de 500 días aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero nos quitaron la bicicleta pública para no tener nada. Y lanzan un proceso por más de $5 millones en la cual, porque fueron públicas las explicaciones del señor alcalde, en decir que el servicio va a ser gratis. Yo no sé en qué país vive. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que sea gratis. Yo creo que tiene que cobrar. Imposible. Porque además, alguien tiene que responder en caso de pérdidas, de daños. O sea, hay un sinnúmero de gastos, pero no dejar a una ciudad cuando uno en su plan de gobierno dice vamos a ir por la movilidad sostenible. No te pueden dejar más de un año sin bicicleta pública.
y anda a ver cómo están las bodegas. Eso sería bueno de que algún concejal que quiera fiscalizar vaya a las bodegas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que es cerca de Están las bicicletas. hay las bicicletas. Acuérdense que hubieron bicicletas eléctricas aquí Las naranjas. que trajo Mauricio Rodas. Y que nunca se las usó. Y que se las usaron un poco tiempo, después no se las usaron y ahí están arrimadas. Ojo, que eso es observable por Contraloría, ¿no? Entonces, algún concejal le hago el pedido, que vayan, por los bomberos se meten, allá es la bodega. Dejar una ciudad sin bicicleta pública es un atentado también contra la gente que no tiene, pues, para un vehículo. Se tiene que regular el tema de los scooters, de las motos Aquí eléctricas. tenemos un usuario de scooter. Ya no. Ya No, sé. pues eso es un peligro, ¿no? ¿Pero por qué? Yo fui probablemente el primero que en esta ciudad usó eso. Ya no. Porque No, te ya, caíste, no, ¿qué? ya los reflejos ya no responden. ¿Te caíste? Pues, no, me caí 200 veces, pero ahora no es fregado. No. No, es que esta ciudad no tiene cultura vial. Sí, no, olvídate. Sabes que yo lo he constatado, sobre todo porque, digamos, yo soy ciclista de pandemia, o sea, yo antes solo pelotero, pero la pandemia me abrió la necesidad de hacer algo. ¿Era eso o el pádel? ¿Ah? ¿Era eso o el pádel? O el padre. Claro. Yo creo que a mí me encanta el tenis y nunca he cogido nunca una raqueta, pero me encanta mirarlo. Pues ya bicicleta, empiezo a hacer bicicleta. Me acuerdo que el primer día, creo que a los 100 metros estaba con la lengua afuera. Ahora, en cambio, mira, me salgo de Carcelén y me voy hasta Quitumbe y regreso. Los 57 kilómetros de la ruta los hago y me encanta. Me acostumbré. Pero también me di cuenta que aquí en Quito, primero, somos unos intolerantes con los peatones y los ciclistas. Por supuesto que el ciclista también tiene sus errores. sí, pero sí. puedes comparar No. al conductor de un auto, ya, de un vehículo mecánico con un ciclista, ya, que depende incluso de sus reflejos, de su reacción humana, etcétera. Además, no tiene carrocería, sino su propio cuerpo. Por supuesto, su propio cuerpo. El otro tiene una tonelada. Primero que hay una intolerancia, y luego un irrespeto al peatón y al ciclista, Sí, lo que tú sí. dices. Yo mismo lo he comprobado en carne propia usando la bicicleta, hermano. Igualito. Es el sistema de bicicleta pública que en un momento funcionó y funcionó adecuadamente. Sí. Que parecía que tenía incluso posibilidades de expandirse, de volverse más usual en la ciudad. Creo que el doctor Barrera lo trajo, ¿no? Empezó con él. Con Barrera. Empezó con él, pero se renovaron unas bicicletas Sí. y después... En pandemia terminó. En pandemia se tuvieron que guardar las bicicletas porque nos guardaron a todos y además luego cuando empezamos a esta nueva vida había muchos usuarios de la bicicleta pública. La bicicleta pública la verdad es que Sí, sí había. empezó a recorrer y En el hipercentro sobre todo. claro, y con esta ciclorruta que se hizo en la avenida Amazonas, porque también nos hablaran que cómo van a poner, si pasan 3 bicicletas. Sí, sí, pero siempre dicen eso. en horas pico es muy, Sí, se usa. muy concurrida, ¿no? Se usa. Sí, totalmente. La ciclovía de la Avenida Amazonas es probablemente la más útil que tiene la O sea, ciudad. desde el Inca hasta la Patria. Hasta la patria Es muy útil. Muy útil. Es muy, y sobre todo la demanda de utilización se genera a partir de que precisamente la gente ve la posibilidad de utilizarla. Además es una alternativa, Es ¿no? una muy buena alternativa. Una alternativa del que no tiene vehículo, del que tiene vehículo, del que no quiere ir en el transporte público, del que quiere hacer deporte, porque además es sano, claro. Con los niveles de smog aquí también es un poco complicado que sea muy, muy saludable porque respiras pero Pero además eso se soluciona poniéndose una bandana aquí. sí, una mascarilla, sí. Yo veo que esto va a terminar con una subida de 10 centavos de la tarifa. Yo también creo que va a pasar. Esto va a terminar. Sí, Van a la subir de la 35 tarifa a 40. social que habló el señor Yanes, ¿no? Porque él habló de tarifa técnica 65 y la tarifa social que es ¿Y saben qué 45. va a pasar? Cuando anuncien el aumento de la tarifa, que seguramente lo aprobará el Consejo Metropolitano, vendrán los transportistas y dirán, nosotros vamos a cumplir, vamos a hacer tales compromisos que no sé qué, vamos a ver cuánto tiempo les dure ese anuncio. En Guayaquil, por ejemplo, le escuchaba a uno de los dirigentes más antiguos de la transportación que ya hablaba de que uno de los compromisos es el aire acondicionado. Viejo, desde que yo me acuerdo, yo empecé el periodismo en diciembre del 92 en Guayaquil. Ya, desde que me acuerdo vienen hablando del aire acondicionado en los buses en Guayaquil. Estamos en 2026, han pasado 34 años casi. Oye, y esto va a pasar, lo de la tarifa va a pasar. ¿La municipalización del transporte es necesaria, viable? Es necesaria, viable también. Se necesita mucha voluntad política, sabía creo que iba a yo. decir eso. Pero la voluntad política es de alguien que realmente quiere mejorar el servicio. Claro, te vas a meter con gente que hablamos que
que tienen poder, los transportistas tienen Pero poder. tú crees que es solo voluntad. Porque Sí, digamos, sí, ya, Fabricio. digamos que tienen la voluntad, pero es un proceso que te va a tomar algunos años. Te va a y tomar. además es un billete. Claro, porque tienes que ir renovando Por eso te flota, digo. tienes que hacer un sinnúmero. Tienes O sea, la voluntad es el punto de partida, pero lo otro es complicado. Es como hablan todos funcionarios, es una hoja de ruta un poco complicada. Porque vamos a iniciar la hoja de ruta. Yo cuando digo hoja de ruta, siempre me imagino en un bosque, voy a empezar y aquí está la casita, luego la cascada. Estas hojas de ruta No, yo imagino que es una cosa así. deberían decirnos, esta es la hoja de ruta, señores. Porque eso nos ofrecieron, ¿no? Porque va a haber una hoja de ruta el 14 y que... ¿Por qué no nos dicen, se va como dicen, subamos a 45 centavos? Ustedes se comprometen y si no lo cumplen, señores, les vamos a tener que empezar los expedientes sancionatorios. Esa es la única manera. Lamentablemente aquí se funciona con la sanción. Aquí hay gente que se espanta cuando hablan en estos temas de movilidad de los radares. Pero hay que ver como dispositivos que salvan vidas, la verdad. En todo el mundo, la verdad es que tenemos que bajar un poco las tensiones en el volante y yo sí creo que tenemos que controlar, sobre todo, no sancionar, porque a nadie le gusta ser sancionado ni ser controlado. Pero hay que controlar, que se cumplan en el transporte público, que se cumplan todos los estamentos que se lleguen a dar. Pero no nos olvidemos que estamos en una ciudad donde hubo un alcalde que ganó la elección por el ofrecimiento de quitar multas de tránsito. Claro. Eso no hay que olvidarse. No pasó. Yo justo esta semana conversaba con el alcalde que perdió esa elección por ese tema. Y él, claro, hacía una mirada retrospectiva a ese momento, ¿no? Porque en realidad este alcalde gana por eso, por el ofrecimiento de bajar las multas. Sí, y bueno, el que perdió ofreció reconstruir el estadio Atahualpa y también. Está bien. Claro, sí, Entonces, sí. prepárense a pagar sus 45 centavos, vos no. ¿Por qué? Vos no uses. Yo ya pago en el metro. Uf, qué esfuerzo que haces. Prepárense a pagar sus 45 centavos, es la conclusión que tenemos. 5, 4, 3, 2.